Hola doctores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Punto ENAR. Compañeros, llegamos al tema 90 de este curso gratuito y vamos a ver un tema sumamente importante que es diabetes y sus complicaciones. Diabetes entra dentro de la especialidad de endocrinología y de endocrinología, compañeros, aproximadamente hacen 10 a 15 preguntas por examen. Obviamente esto puede variar, pero generalmente ese es el número de preguntas que se realizan. Y de estas preguntas, compañeros, más de la mitad son de diabetes y sus complicaciones. Por eso es un tema que debemos conocer y dominar muy bien, es decir, también estado hiperosmolar y cetoacidosis diabética. Y sobrinos, antes de iniciar la clase les tengo una muy buena noticia para los seguidores de este curso gratuito. Compañeros, a partir de septiembre les enviaremos las fechas en el canal de Telegram, en el canal del curso gratuito. Si aún no están, les dejo el link aquí abajo para que se puedan unir. En ese canal de Telegram, compañeros, les enviaremos los links de las últimas 10 clases. Van a ser una serie de videos que se van a llamar Salvando el ENAR en 10 clases. Estas 10 clases, compañeros, nos vamos a enfocar en los temas más preguntados y en las preguntas que se hacen más frecuentemente. Obviamente, ahí no va a dar tiempo de explicar las patologías, no esperen una clase magistral, porque solamente van a ser clases de repaso. Entonces, puede ser una muy buena herramienta para que ustedes complementen su estudio. Y también, compañeros, muchas veces me mandan mensaje que si aún se pueden inscribir al curso intensivo. Claro, sobrinos, aún se pueden inscribir. Van a tener el curso intensivo a su disposición, todas las clases, van a tener las clases del curso ordinario, van a tener nuestras mega simulacros, van a tener los simuladores, van a tener todo el material que les hemos creado a ustedes. Aún se pueden unir, compañeros. También, si quieren realizar la inscripción, les dejo el enlace aquí abajo. Pero bien, compañeros, ya sin más introducción, iniciamos con el tema de diabetes y sus complicaciones. Bien, compañeros, esta clase es una clase muy larga, que incluso me puedo llevar hasta 3-4 horas hablándola. Incluso en el curso ordinario es lo que dura 2 horas y media. Sin embargo, sí voy a tener que dar por sentado algunos puntos, compañeros, para que esta clase no se haga muy larga ni lo sature de información. Voy a tener que omitir los puntos que casi no se preguntan para podernos enfocar en lo que siempre se pregunta. ¿Y qué es lo que siempre se pregunta en este tema? Tamizaje, tratamiento, efectos adversos de tratamiento, metas terapéuticas y algunos puntos en específico que les iré mencionando. Así que, les repito, omitiré algunos puntos y si los estoy omitiendo es porque casi no se preguntan. De la fisiopato solamente les quiero dar una muy leve introducción para ponerlos en contexto y para que entiendan mejor la enfermedad. Muy bien, empezamos diciendo, compañeros, que la diabetes es este proceso de una hiperglucemia crónica. La hiperglucemia crónica trae como principal consecuencia un daño vascular, y el daño vascular prácticamente van a ser las principales complicaciones de diabetes, como pie diabético, como nefropatía diabética, retinopatía diabética, por mencionar algunos ejemplos. Entonces, aquí lo principal que debemos evitar en estos pacientes son los picos de glucemia para evitar precisamente este daño vascular. Ahora, compañeros, también recordar que la insulina es una hormona hipoglucemiante. Esto quiere decir que se libera cuando la glucosa está muy alta, para que de esta forma la glucosa pueda entrar a las células sin ningún problema y los niveles séricos de glucosa disminuyan. Ahora, también es importante mencionar que la insulina es una hormona anabólica. ¿Esto qué quiere decir, compañeros? Que cuando nosotros tengamos grandes cantidades de insulina, vamos a empezar a sintetizar nuevas moléculas, por así llamarlo, y esto va a condicionar que nosotros aumentemos de peso. Pero bien, así como tenemos hormonas hipoglucemiantes, que la principal va a ser la insulina, también tenemos hormonas contrarreguladoras, que son las hormonas hiperglucemiantes. El principal ejemplo ahí es el cortisol. El cortisol va a ser todo lo contrario. Va a utilizar las reservas que tenemos de glucógeno para liberarlas y generar glucosa. Es decir, va a incrementar la cantidad de glucosa en sangre. Dicho esto, compañeros,
El gran problema de la diabetes es precisamente porque existe una deficiencia de insulina, o la insulina que se está generando o no es suficiente, o existe una resistencia a su acción. Así que, compañeros, con base a esto vamos a definir los dos tipos de diabetes que existen de forma general. Tenemos la diabetes tipo 1, que recuerden que la diabetes tipo 1 es una patología autoinmune en donde existe una destrucción de las células beta pancreáticas y de esta forma no se genera insulina. Generalmente se presenta en personas jóvenes porque este proceso autoinmune inicia prácticamente desde la infancia. Entonces podemos encontrar a pacientes de 8, 10, 15 años ya con diabetes. Ahora, en la diabetes tipo 2, compañeros, ahí el problema no es autoinmune, sino que existe una pérdida de la funcionalidad del páncreas endocrino, específicamente de la parte que sintetiza la insulina, las células beta del páncreas. Y esta causa puede ser por dos motivos. Bueno, esta situación puede ser por dos motivos. La primera es que nosotros estemos aumentando nuestro requerimiento de insulina. ¿Cómo aumentamos el requerimiento de insulina? Consumiendo carbohidratos que eleven muchísimo nuestra glucosa. Entonces se libera una gran cantidad de insulina para disminuir esta glucosa sérica y por ende vamos a subir de peso. La segunda causa, compañeros, que va un poco de la mano con la primera, es la resistencia a la insulina. Las células, sobre todo las que tienen los GLUT4, que son estas puertas de entrada con la que la glucosa entra a la célula, va a empezar a sufrir una resistencia a la acción de la insulina. A esto lo llamamos resistencia a la insulina. Entonces, el cuerpo, para compensar, va a empezar a sintetizar unas cantidades aún mayores de insulina para poder lograr el efecto deseado. Y es justo, compañeros, cuando está el típico paciente que tiene obesidad, que tiene sobrepeso, está sumamente gordito, tiene datos de resistencia a la insulina, la famosa acatosis nigricans, tiene incluso hasta síndrome metabólico en algunas ocasiones, pero si tú revisas su glucosa está normal. ¿Por qué razón? Porque está compensado. Sin embargo, después de unos años, de unos 5 o 10 años, esta capacidad de compensación se va a perder debido a que el páncreas cada vez va a poder sintetizar una menor cantidad de insulina. Y es justo cuando los síntomas se empiezan a manifestar. ¿Por qué razón? Porque el paciente, al ya no tener una cantidad de insulina que pueda contrarregular esos niveles de hiperglucemia, pues la glucosa se va a empezar a elevar. Vamos a tener niveles de 180, 200, incluso más. Y es cuando empieza la famosa clínica típica, la polidipsia, la poliuria y que el paciente tenga cansancio todo el tiempo. ¿Por qué? Porque bueno, la poliuria es porque al existir una gran cantidad de glucosa circulante, nosotros buscamos la forma de eliminarla a través de la orina. Entonces, esta orina, estas grandes cantidades de orina que vamos a estar secretando, pues obviamente tenemos que compensar hidratándonos bien. Por eso la polidipsia y la poliuria. Pero también tenemos cansancio. ¿Por qué razón? Porque en este momento nosotros ya no podemos obtener energía por la glucosa, porque la glucosa ya no puede entrar a la célula. Así que el paciente se siente cansado precisamente debido a esta falta de glucosa y vamos a tratar de compensarlo con vías alternas del metabolismo, es decir, obtener glucosa a través de una gluconeogénesis. ¿Qué quiere decir esto? Que obtenemos energía a través de un sustrato distinto a la glucosa, como las proteínas. O también tenemos la lipogénesis, en donde nosotros obtenemos energía a través de las grasas. Dije lipogénesis, es lipogenólisis, la eliminación de las grasas para obtener energía. Pero bien, compañeros, esto solamente se los menciono para ponerles en contexto. Y justo en este momento, cuando el paciente empieza a utilizar vías alternas de metabolismo, es cuando baja muchos kilos, cuando pierde peso. Es por esta razón que muchas veces cuando te llega un paciente descontrolado, ya es un paciente flaquito, un paciente sin energías. ¿Por qué? Porque está utilizando vías alternas del metabolismo y está gastando sus reservas para poder tener energía. ¿De acuerdo, compañeros? Pero bien, esto es lo único que les voy a hablar de fisiopato. Se los mencioné de forma muy superficial para ponerlos en contexto. Dicho esto, compañeros,
Además de la diabetes tipo 1 y tipo 2, tenemos otros tipos de diabetes, por ejemplo la gestacional. La diabetes gestacional ustedes ya saben que es una patología estrechamente relacionada al embarazo, ya que en el embarazo, entre la semana 24 y 28, existe un pico de lactógeno placentario y este lactógeno placentario nos va a condicionar a que exista una resistencia a la insulina y por ende podemos tener una diabetes gestacional. Después, compañeros, tenemos a la prediabetes, que aquí le voy a poner un asterisco. Si ustedes leen guías actualizadas de la ADA 2023, si ustedes quieren ver el tema ya desde el punto de vista integral, muchas veces el concepto de prediabetes en esos artículos ya no se considera así e incluso lo consideran desactualizado, porque ya más que prediabetes es parte del proceso de la enfermedad cuando el paciente tenemos una pérdida de la capacidad compensatoria y es cuando empieza o aparece la prediabetes, donde los niveles de glucosa no son tan bajos para decir que el paciente está sano, pero tampoco son tan altos para decir que tiene una diabetes, es decir, los valores van a estar entre 100 y 125. Vuelvo a repetir, compañeros, el concepto y término de prediabetes probablemente esté quedando en desuso porque ahora entendemos que más que prediabetes es esta parte de una resistencia a la insulina. Pero a ver, recuerden que estamos estudiando para el ENAR y que debemos tomar los conceptos que nos dé la guía de práctica clínica, por muy actualizados o desactualizados que estos estén. Así que para términos ENAR manejamos prediabetes, ¿de acuerdo? Y ahorita vamos a ver los valores y qué hay que hacer cuando nos estamos enfrentando ante esta entidad. Y bien, compañeros, esos son los puntos fisiopatológicos que les quería mencionar. Obviamente los toqué de forma muy superficial, solamente para ponerlos en contexto y entender el porqué de algunas cosas que les iré mencionando a lo largo de la clase. Bien, dicho todo esto, compañeros, ahora sí ya entramos en tema. Iniciamos con las generalidades, sobre todo con los factores de riesgo. Compañeros, la diabetes obviamente es la enfermedad endocrina más común. Sus principales factores de riesgo son sobrepeso, obesidad, antecedente familiar de primer grado. Vean este dato: tener a un padre, a un hermano, a un hijo con diabetes aumenta 2.7 veces nuestro riesgo de padecer diabetes. La etnia hispana, que es una historia muy bonita del por qué somos propensos a tener diabetes, también juega en nuestra contra, ya que nosotros somos hispanohablantes. El síndrome de ovario poliquístico, compañeros, también puede condicionar una resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina, si no es atendida a tiempo, nos puede llevar a una diabetes, ¿de acuerdo? Y compañeros, también este dato y es muy importante: existen guías para diabetes, llámese en el pediátrico, llámese en el geriátrico, porque en cada paciente hay que tratarlo de forma distinta. Y es que vean, en los geriátricos con diabetes aumenta el riesgo de estos de padecer de padecer alguna enfermedad cardiovascular. El riesgo se aumenta de 2 a 4 veces. Ahora, compañeros, vamos con los puntos ENAR, que generalmente ustedes saben que yo se los pongo al final, pero como esta vez van a ser muchos, vamos a mencionarles algunos para no saturarnos de información. Primer punto, compañeros, recordar lo que les mencionaba. La insulina es una hormona anabólica, entonces los pacientes que inician el tratamiento con esta hormona van a sufrir un aumento de peso entre 1.1 y 1.5 kilos. Otro punto, compañeros, la insuficiencia renal va a ser más común en la diabetes tipo 1 que en la diabetes tipo 2. Compañeros, recuerden que prácticamente el gran problema de la diabetes son estos picos de hiperglucemia que, como les mencionaba, van a ocasionar un daño vascular, un daño microangiopático. Y de ahí surgen todas las complicaciones: daño renal, daño retiniano, etc. Por eso es que los pacientes con diabetes tipo 1 generalmente van a ser los más propensos a estas complicaciones. Y hablando de las complicaciones, sobrinos, llámese prediabético, llámese estado hiperosmolar, si les llegan a preguntar cuál es la mejor forma de tratar y prevenir esas complicaciones, la respuesta es con una reducción del 1% de la hemoglobina glucosilada, ¿de acuerdo? Vean, con reducir el 1%, reducimos el 35% de las complicaciones.
Entonces siempre la mejor forma de tratar las complicaciones de la diabetes es con un buen control glicémico. Esa es una pregunta que se les podría hacer, ¿de acuerdo? Ahora, también no es un secreto que grandes cantidades de glucosa, compañeros, generen un caldo de cultivo. Es por eso que estos pacientes son aún más propensos de padecer infecciones oportunistas, sobre todo si le sumamos que la diabetes hasta cierto punto es un estado de inmunosupresión. Por esta razón es que la diabetes es la principal comorbilidad asociada a infecciones odontogénicas. Siguiente punto, compañeros, y vuelvo a lo mismo. Si les preguntan cuál es el principal tratamiento de las complicaciones, la respuesta es control de la glucosa. Y la dislipidemia más asociada con diabetes tipo 2 es la hipertrigliceridemia. Pregunta de ENAR 2021. Y bien, compañeros, antes de continuar en la parte de la clínica del diagnóstico de este tema, les puse esta diapositiva con algunos puntos que debemos considerar en estos pacientes enfocados a la salud pública. Ustedes saben que en el ENAR se pregunta mucho de salud pública y las preguntas que se nos podrían hacer de ese tema aquí vienen en esta diapositiva. Primer punto, compañeros, estos pacientes con diabetes deben tener modificaciones en su estilo de vida, sobre todo los pacientes con sobrepeso y obesidad. ¿Cuáles son esas modificaciones, compañeros? Deben disminuir la ingesta calórica entre 500 y 600 calorías por día. También, compañeros, deben realizar ejercicios por más de 150 minutos. Esto es muy común, compañeros. Hay muchas patologías que ustedes saben que su tratamiento es con modificación de hábitos higiénico-dietéticos, entre ellas está el ejercicio. Y casi siempre la respuesta va a ser la misma. El ejercicio debe realizarse 30 minutos por día durante 5 veces a la semana. Por eso da como un total de 150 minutos. Repito, esto aplica no solamente para diabetes, sino para muchas otras patologías. También, compañeros, debemos fijarnos una pérdida de peso en estos pacientes entre el 5 y 7% 3 meses después de haber hecho el diagnóstico para lograr un mejor control. La distribución de nutrientes para estos pacientes debe ser entre 40 y 57% de carbohidratos, proteínas de 1 a 2 gramos por kilogramo de peso al día y el porcentaje de grasas que debemos consumir es del 30 al 40% de la totalidad de nuestra dieta. La cantidad de fibra, compañeros, pregunta de ENAR, de 25 a 35 gramos. Sodio, compañeros, pregunta de ENAR también, menos de 2.3 gramos al día. Entonces, sobrinos, estos datos van de memoria. Y también recordar que en pacientes geriátricos, para mejorar la flexibilidad, mejorar el equilibrio y de esta forma prevenir caídas, podemos utilizar ejercicios como yoga y tai chi para evitar estas complicaciones. Ahora, compañeros, cuando ustedes realicen el diagnóstico de un paciente con diabetes, hay que realizarle un manejo integral, es decir, entendiendo que la diabetes puede ser comorbilidad para muchas otras patologías, las debemos descartar. Por eso es que al momento de hacer un diagnóstico de diabetes debemos realizarle un electrocardiograma al paciente. También hay que calcular su escala de Framingham para estadificar y ver si existe o no un riesgo cardiovascular en estos pacientes. Si existe, hay que iniciarles estatinas para prevenir estas complicaciones. Ahora, si vemos que el riesgo cardiovascular es muy alto, tenemos que hacerle una prueba de esfuerzo. Ustedes saben que la prueba de esfuerzo es como un electrocardiograma portátil, por así llamarlo, en donde nosotros evaluamos los trazos del electrocardiograma precisamente cuando el paciente está realizando algún esfuerzo y de esta forma detectar cualquier anormalidad. También, compañeros, hay que realizarles un perfil lipídico. Si es normal, hay que estarlo repitiendo de forma anual, pero si es anormal, hay que dar el tratamiento correspondiente con estatinas y repetir el diagnóstico o la prueba cada 3 a 6 meses. Ahora, compañeros, pregunta de ENAR obligadísima. El tamizaje de nefropatía diabética
se debe realizar al momento del diagnóstico y después de esto cada año. ¿Cómo se hace el diagnóstico, compañeros? Vamos a solicitar albuminuria con cociente de albúmina creatinina en 24 horas. Repito, pregunta obligadísima de NAR. Y esta es una pregunta también que se hace constantemente, a lo mejor más en el contexto de oftalmología, pero se hace. El tamizaje de retinopatía debe hacerse al momento del diagnóstico y después repetirlo de forma anual. Ahora, compañeros, vamos a ver las metas en estos pacientes. Si su paciente, además de diabetes, tiene hipertensión, las metas deben ser que tengan los pacientes una presión sistólica entre 130 y 140 y una diastólica en 80. Pero si el paciente ya tiene una nefropatía diabética, la presión sistólica debe estar en menos de 130. El objetivo de la hemoglobina glucosilada en estos pacientes es de menos de 7%, ¿de acuerdo? Y un punto que también es muy preguntado, la monoterapia reduce la hemoglobina glucosilada entre el 0.5% y 1.5%. Esta parte, compañeros, la voy a comentar más adelante también. Ahora, a todos los adultos mayores, compañeros, a pesar de que no tengan diabetes, debemos realizar una prueba de riesgo de la ADA. Si esta prueba de riesgo supera los 5 puntos, debemos enfocarnos en que su hemoglobina glucosilada nunca supere 6.4 o su glucosa siempre esté entre 110 y 125. Compañeros, como se dan cuenta, aquí son muchos datos sueltos que se podrían preguntar, así que es importante memorizar. Bien, compañeros, cerrando este paréntesis de salud pública, ahora sí entramos a tema. Empezamos con el cuadro clínico. Aquí el cuadro clínico se los dejé muy chiquito porque todo el mundo ya sabe cuáles son los datos de diabetes: poliuria, polidipsia y pérdida de peso. Sin embargo, sí es importante realizar el tamizaje a los pacientes debido a que el 50% van a ser asintomáticos, es decir, van a tener diabetes y ellos no van a saber. Ahora, también es muy importante considerar a los adultos mayores. ¿Por qué razón? Porque está demostrado, esto lo dice la GPC, que generalmente cuando diagnosticas diabetes en un geriátrico, este puede desarrollar depresión. Por eso es importante vigilar que no existe esta complicación y si existe, tratarla como tal, que es con un inhibidor de recaptura de serotonina, específicamente con sertralina, aunque también podemos utilizar fluoxetina. Pero si esta depresión en el adulto mayor además acompaña con una neuropatía concomitante, debemos utilizar algún antidepresivo tricíclico. También, compañeros, cuando estén tratando a un paciente geriátrico, de preferencia hay que evitar polifarmacia. Generalmente en estos pacientes se sugiere mejor utilizar insulina. ¿Por qué razón? Esto lo veremos en geriatría, pero en el paciente geriátrico, entre más fármacos consuma, más va a ser frágil y vulnerable para complicaciones y comorbilidades. Por eso es que debemos evitar polifarmacia y también tratar de identificar estos síndromes geriátricos, principalmente el síndrome de fragilidad. Ahora, hablando de complicaciones, compañeros, una de las principales complicaciones en adultos mayores es la hipoglucemia. Generalmente la hipoglucemia es porque consumimos de forma inadecuada los medicamentos o estamos siendo tratados de una forma inadecuada y esto condiciona a que los niveles de glucosa disminuyan muy por debajo de las metas, es decir, que se vayan por debajo de 70, por debajo de 60 y obviamente esto también es sumamente grave, incluso es más grave tener una hipoglucemia que una hiperglucemia. ¿Por qué razón? Porque estos pacientes van a tener alteraciones del estado de conciencia, van a tener irritabilidad, van a tener desorientación e incluso puede haber un coma. Así que si tenemos alteraciones del estado de conciencia, además corroboramos que existe una baja concentración de glucosa y cuando nosotros identificamos este problema, nosotros administramos la glucosa y el paciente mejora los síntomas,
Eso quiere decir que estamos ante una hipoglucemia porque estamos cumpliendo con la triada de Whipple, que es justo lo que acabo de mencionar. La clínica compatible, que es esta alteración del estado de conciencia, coma, irritabilidad, etc. Concentraciones de glucosa por debajo de 60, de 70, y después de que nosotros administramos glucosa, ya sea oral o sea IV, el paciente mejora la sintomatología. Ahora, ¿cuál es el principal fármaco asociado con la hipoglucemia? La respuesta son las sulfanilureas, específicamente la glibenclamida. Tristemente, la glibenclamida es el fármaco que tenemos más disponible en el sector público. Sin embargo, ya en todos los pacientes, no solamente en los geriátricos, sino también en adultos, ya debería estar en desuso debido a que condiciona hipoglucemias y también acelera el progreso de la enfermedad. Por eso es que ya no les sugiero tanto utilizar glibenclamida. En caso de que quieran utilizar alguna sulfanilurea, la mejor opción es la glimepirida, ¿de acuerdo? Eso lo comentaremos más adelante. Tratamiento, compañeros, para la hipoglucemia. ¿Cuánto vamos a administrar de glucosa, de carbohidratos, para poder sobreponer y solucionar este problema? Vamos a administrar 15 gramos de azúcar en medio vaso de agua y vamos a estar dando cada 15 minutos hasta corregir hipoglucemia. Esto, compañeros, en caso de que el paciente esté consciente y obviamente tenga una tolerancia a la vía oral, porque en caso de que no tenga tolerancia a la vía oral o esté inconsciente, tenemos que dar esta glucosa vía IV. ¿Cómo la vamos a dar? Vamos a dar de 15 a 25 gramos de solución glucosada al 50% por vía endovenosa, también hasta solucionar la hipoglucemia. Bien, compañeros, vamos a una de las partes más importantes de este tema, que es el tamizaje y el diagnóstico. Para empezar, sobrinos, con el tamizaje, no hay un dato concreto, por lo que les pido que no se claven en este dato, en donde a partir de qué edad debemos realizar el tamizaje. ¿Por qué? Porque existen muchas guías de diabetes. Para primer nivel son 3, diabetes en el adulto, en el geriátrico y en el pediátrico, y sí pueden variar un poquito estos datos. Ahora, ¿qué nos dice la guía de forma general? A partir de los 25 años hay que hacerle el tamizaje a todos los pacientes con factores de riesgo y a partir de los 45 a los pacientes que no tienen factores de riesgo. Sin embargo, recordar que nosotros somos una población de alto riesgo para diabetes. Es por eso que ya prácticamente en todos los institutos, en el IMSS, en el ISSSTE, en Secretaría de Salud, se hace el tamizaje a toda la población a partir de los 25 años. Y la recomendación es que este tamizaje se realice por lo menos una vez al año. Y vean este dato que nos deja la ADA. La ADA recomienda el tamizaje desde los 10 años a todos los pacientes con sobrepeso. Ahora, compañeros, ¿cómo vamos a hacer el tamizaje? El tamizaje lo podemos hacer de dos formas. Con glucosa en ayuno, que es el método más utilizado, o también podemos utilizar o complementar el diagnóstico con una curva de tolerancia a la glucosa. La glucosa en ayuno, compañeros, estos son los datos que vamos a tener. Si nosotros tenemos un valor mayor de 126, diremos que tenemos una diabetes tipo 2. Este dato no está en discusión. Mayor de 126, diabetes tipo 2. Pero si en su resultado le sale entre 110 y 125, vamos a decir que es una prediabetes. Y ojo, compañeros, que este dato muchas veces también lo consideramos entre 100 y 125. Yo les aconsejo que lo manejemos así, entre 100 y 125 ya es prediabetes. Y recuerden, compañeros, esto es preguntado, que la glucosa en ayuno se tiene que hacer con al menos 8 horas de ayuno. Entonces, compañeros, ¿cuál va a ser la actitud terapéutica dependiendo de cada escenario clínico? Si nosotros tenemos una glucosa menor a 100, pues descartamos que tenemos diabetes o prediabetes y hay que ser tamizados una vez al año y ya está. Obviamente, si el paciente tiene sobrepeso, le podemos hacer invitaciones para realizar cambios en su vida, modificaciones higiénico-dietéticas, pero ya está. En cambio, si su paciente tiene un valor entre 100 y 125, decimos que está en una prediabetes. ¿Qué es lo que hay que hacer, compañeros, en un paciente con prediabetes? Bueno,
es importante tener en consideración que ellos tienen riesgo de padecer diabetes en 5 años. Es por esta razón, compañeros, y partiendo de acá, es que siempre esto es obligatorio y es pregunta de ENARP, siempre que tengamos un valor entre 100 y 125, debemos realizar una curva de tolerancia a la glucosa para confirmar o descartar nuestro diagnóstico, ya sea de prediabetes o de diabetes tipo 2. Ahora, para realizar el diagnóstico de diabetes no se recomienda tanto la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada la utilizamos más para ver el control de nuestro paciente, no tanto para hacer el diagnóstico. Sí se puede realizar el diagnóstico, pero no es lo ideal, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué va a pasar en caso de que tengamos a un paciente con prediabetes? Lo que debemos realizar, compañeros, en estos pacientes es disminuir el peso en un 7% y que realicen ejercicio 30 minutos 5 veces por semana, es decir, lo que les comentaba hace un momento, 150 minutos por semana. En caso de no lograr metas, es decir, de no bajar la glucosa a menos de 100 o que el paciente tenga obesidad grado 2, vamos a iniciar con metformina. Esto en prediabetes, compañeros. Repito, los vuelvo a poner en contexto. Si en su tamizaje encuentran a un paciente con prediabetes con una glucosa entre 100 y 125, se solicita curva de tolerancia. Si la curva de tolerancia sigue marcando prediabetes, lo que hay que hacer en estos pacientes es iniciar hábitos higiénico-dietéticos de forma obligatoria. Que el paciente disminuya el peso en un 7%, que haga ejercicio, que cuide su alimentación. Y si continúa con los niveles altos de glucosa entre 100 y 125 a pesar de 3 meses con modificaciones en el estilo de vida, tenemos que iniciar con metformina, 425 miligramos, que bueno, para nuestro medio serán 500 miligramos porque es la presentación que tenemos cada 24 horas. Pero la metformina en prediabetes solo la usamos en pacientes que tengan obesidad grado 2 o en los que no hayan funcionado las medidas higiénico-dietéticas. Eso, compañeros, es lo que nos pueden preguntar de prediabetes, ¿de acuerdo? Ahora, nos vamos de este lado. La glucosa plasmática, que les mencioné que había que hacer el estudio si es que teníamos un valor entre 100 y 125, los parámetros para decir si es una prediabetes o una diabetes son los siguientes. Prediabetes será una glucosa plasmática a las 2 horas entre 140 y 199. Y en diabetes tipo 2 será a partir de 200 miligramos sobre decilitro. Ya con esto diríamos que el paciente tiene una diabetes tipo 2. Con respecto a la hemoglobina glucosilada, los valores son entre 6 y 6.4 para una prediabetes y para diabetes tipo 2 mayor a 6.5. ¿De acuerdo, compañeros? Y esto es lo más importante que deben saber de tamizaje y diagnóstico. Bien, sobrinos, vamos a empezar con la parte más importante del tema, que es el tratamiento, sus consideraciones y las metas terapéuticas. Esto es muy preguntable. La primera pregunta que se podría hacer, compañeros, ¿cuál es el tratamiento inicial en una diabetes? Esta respuesta va a depender bastante de qué tipo de diabetes nos estén preguntando. ¿Por qué razón? Por ejemplo, el tratamiento para diabetes tipo 1, compañeros, solamente va a ser con insulina y nada más. ¿Por qué razón? Porque ahí lo que falta es insulina por una destrucción de las células beta. No podemos dar metformina, no podemos dar glimetrida, no podemos utilizar ningún otro fármaco que no sea insulina. ¿De acuerdo? Ahora, en una diabetes gestacional, ahí sí, el tratamiento inicial va a ser con cambio de hábitos higiénico-dietéticos, justo como lo vimos en ese tema. En caso de que no funcione, y ahora sí escalamos a insulina NPH. Ahora, en una prediabetes, también el tratamiento inicial va a ser con cambio de hábitos higiénico-dietéticos. Si no logramos metas en 3 meses, ya iniciamos con metformina. En el caso
de una diabetes tipo 2, que repito, el tratamiento de la diabetes tipo 2 es este, es el más preguntado. Aquí, compañeros, forzosamente de forma inicial ya debemos iniciar con metformina. ¿Por qué razón? Porque ya el cambio de hábitos higiénico-dietéticos ya no va a ser suficiente. Forzosamente debemos iniciar con metformina más cambio de hábitos higiénico-dietéticos, aunque, compañeros, la cantidad de fármacos y los fármacos que vamos a utilizar en el tratamiento de la diabetes tipo 2 van a depender bastante de la hemoglobina glucosilada. Yo hace un momento les mencionaba, la hemoglobina glucosilada no sirve tanto para el tamizaje, pero sí para el control de los pacientes. Por ejemplo, si nosotros tenemos una hemoglobina glucosilada menor al 8%, solamente vamos a manejarlos con un fármaco, que es con metformina. ¿Por qué razón, sobrinos? Porque las metas generalmente son de menos de 7.5 o menos de 7, dependiendo del paciente. Y la metformina por sí sola puede bajar del 0.5 a 1.5% de hemoglobina glucosilada. Entonces, con un solo fármaco es más que suficiente. Ahora, si les llegaran a poner que es un paciente geriátrico a los que idealmente ya no hay que darles metformina, o algún paciente que tenga su principal efecto secundario, que son síntomas gastrointestinales y que por ende tenga una intolerancia a este fármaco, el fármaco de segunda opción que podemos utilizar es la sitagliptina, ¿de acuerdo? Esto para monoterapia, repito, inicial con metformina. Si no podemos utilizar metformina, utilizamos sitagliptina. Ahora, si la hemoglobina glucosilada es superior a 8, entonces ya debemos considerar doble fármaco. ¿Cuáles van a ser esos dos fármacos? Metformina nuevamente y agregamos a la sitagliptina, ¿de acuerdo? Ahora, en caso de que la hemoglobina glucosilada esté mayor a 9, aquí, antes de decidir la terapia, debemos hacernos una pregunta. Y esa pregunta es, ¿el paciente tiene síntomas o no tiene síntomas? Si el paciente es asintomático, el tratamiento va a ser con 3 fármacos, con metformina, sitagliptina y agregamos glipizida. Pero si el paciente ya tiene síntomas, debemos iniciar ya con insulina, ¿de acuerdo? Insulina más metformina. Las indicaciones es un paciente con hemoglobina glucosilada mayor a 9 y con síntomas. Ahora, ¿qué insulina debemos utilizar, compañeros, de forma inicial? ¿La NPH o la glargina? Aquí, sobrinos, existe una contradicción en la GPC. Estas contradicciones que se dan constantemente, en donde en el algoritmo nos indican una cosa, pero en la evidencia nos mencionan otra. Generalmente hay que hacerle más caso a la evidencia, tiene mayor valor. Así que por evidencia, compañeros, la insulina que debemos utilizar de forma inicial es la glargina. Acuérdense que la glargina es una insulina basal. ¿Por qué se le llama así? Porque es una insulina que desde el momento en que la aplicas, esta tiene una meseta. Está durante 24 horas en sangre aproximadamente y siempre está con una meseta. Esto disminuye el riesgo de hipoglucemias, a diferencia, por ejemplo, de la NPH, que su vida dura más o menos de 12 a 14 horas, pero sí tiene picos. Tiene picos y disminuciones. Esto puede condicionar a una hipoglucemia. Por eso, idealmente, debemos iniciar con glargina, ¿de acuerdo? Ahora, si no podemos usar glargina porque es más económica la NPH o por cualquier situación, bueno, la glargina la debemos aplicar en una dosis y la NPH en 2 dosis. La NPH aplicamos 2/3 partes por la mañana y 1/3 parte por la noche, ¿de acuerdo? Para evitar picos tanto de hipoglucemia o de hiperglucemia. Pero repito, idealmente debemos usar glargina. Ahora, ¿cuál va a ser la dosis, compañeros? La dosis estándar es de 10 unidades internacionales de cualquier insulina, 10 unidades internacionales de forma inicial o 0.2 unidades internacionales por kilogramo de peso. Si de pronto tienen un paciente con obesidad, pueden utilizar 0.2 unidades internacionales por kilogramo de peso. Ahora, compañeros, después de esto tenemos que evaluar al paciente. Si el paciente logra metas terapéuticas, que ahorita se las voy a mencionar, pues ya lo dejamos ahí. Pero si nos está faltando insulina para alcanzar estas metas, debemos incrementar de 2 en 2 unidades. Es decir,
Si su paciente está con 12 unidades y aún así sigue sin lograr metas, pasamos a 14 y así sucesivamente hasta lograr la meta terapéutica deseada. Pero si todo lo contrario, nos estamos pasando de insulina y el paciente tiene episodios de hipoglucemia, que recuerden, las hipoglucemias son más graves que las hiperglicemias, bueno, entonces vamos a reducir la cantidad de insulina también de 2 en 2. Ahora, esto con respecto a la insulina basal, que repito, o puede ser la glargina idealmente o la NPH, y tenemos insulinas para complementar nuestro tratamiento. ¿Por qué razón? Porque, a ver, por ejemplo, la glargina, que es una insulina basal, nunca tiene picos. Esto condiciona a que cuando el paciente consume carbohidratos en altas cantidades, la glucemia se eleve. Para esto podemos utilizar las insulinas rápidas o insulinas regulares. Las podemos utilizar 20 a 30 minutos antes de la comida si es que vemos que los picos de glucosa son muy altos. Y aquí, compañeros, si nosotros tenemos un pico de glucosa de 250 unidades, hay que utilizar insulina regular o rápida 20 a 30 minutos antes de consumir los alimentos y hay que aplicar 2 unidades. En cambio, si ya tenemos un pico de 350, hay que administrar 4 unidades. Pero, compañeros, la insulina regular o insulina rápida solo la usamos en caso de no lograr metas con la basal, ¿sale? Cuando tenemos estos picos de glucosa. Si se los llegan a preguntar, forzosamente les tienen que hacer la aclaración que el paciente cuando consume sus alimentos tiene estos picos de 250 a 350 y si les preguntan ¿cuántas unidades debemos aplicar? Aquí está la respuesta. 2 unidades si tenemos 250, 4 unidades si tenemos 350 adicionales a lo que ya estamos utilizando de glargina o NPH. Ahora, compañeros, vamos a las metas terapéuticas. Las metas terapéuticas van a variar dependiendo del tipo de diabetes y de la edad del paciente. Por ejemplo, para la diabetes tipo 1, la meta terapéutica de glucosa en ayuno es de 72 a 126. Generalmente para la diabetes tipo 1, las metas terapéuticas son más estrictas y una glucosa postprandial en estos pacientes debe estar entre 90 y 180. Y la glucosa previo a dormirse en adolescentes debe ser de 108 a 180 y en niños de 108 a 216. Su hemoglobina glucosilada, compañeros, debe estar en menos de 7.5. Ahora, en diabetes tipo 2. En diabetes tipo 2, aquí la meta terapéutica de glucosa en ayuno es de 130, de glucosa postprandial de 180 y la hemoglobina glucosilada en menos de 7. Ahora, si se trata de un geriátrico, prácticamente son las mismas metas con la diferencia de que en la hemoglobina glucosilada somos un poco más flexibles ya que permitimos que esta se pueda elevar a 7.5, ¿de acuerdo? Y esas serían las metas. Ahora, si nos llegan a poner a un geriátrico que tenga dependencia funcional, que tenga alguna enfermedad de base crónica que complique sus actividades diarias y que lo condicionen a una dependencia funcional o que tenga más de 3 comorbilidades, las metas van a ser mucho más flexibles. Vean, de glucosa en ayuno podemos tener hasta 180 y de hemoglobina glucosilada hasta 8.5. Y aquí la TEA, en caso de que los pacientes tengan hipertensión, no debe pasar de 150 a 90. Entonces vean que los pacientes geriátricos con síndrome de fragilidad, con dependencia funcional, con enfermedades crónicas, van a tener una mayor flexibilidad con las metas terapéuticas. Ahora, compañeros, vamos con algunas consideraciones del tratamiento que se podría preguntar. Primer punto, compañeros, ya no se utiliza la glibenclamida para nada. ¿Por qué razón? Porque es un fármaco que condiciona hipoglucemias y que además forza al páncreas, por lo que puede acelerar la progresión de esta enfermedad. Por favor, compañeros, la glibenclamida ya está prohibida. Se sigue utilizando, pero idealmente ya no la usen. También, compañeros, otro fármaco que ya no se recomienda tanto son las tiazolidinedionas. ¿Por qué razón? Porque se ha demostrado que su consumo aumenta el riesgo de fracturas, cáncer de vejiga o falla cardíaca. Ahora, compañeros,
Si de pronto y de la nada su paciente tiene un aumento de hemoglobina glucosilada mayor a 1.5%, debemos iniciar terapia dual independientemente del porcentaje de hemoglobina glucosilada. Si en más de 2 veces tenemos un resultado de glucosa en ayuno menor a 80, debemos reducir 2 unidades de insulina, lo que les comentaba hace un momento. Ahora, pregunta de NAR 2021, ¿el cobre puede potenciar el efecto de la insulina? Siguiente punto, en caso de que ustedes quieran utilizar una sulfanilurea porque son más accesibles y económicas, no utilicen glibenclamida. La mejor opción será glimepirida. Ahora, compañeros, el principal efecto adverso, pregunta de NAR, de la metformina son manifestaciones gastrointestinales. La sinagliptina, compañeros, puede producir pancreatitis y los inhibidores de CGLT2, que estos actúan favoreciendo la excreción de la glucosa a través de la orina, pueden aumentar el riesgo de infecciones de vías urinarias y candidiasis vulvovaginal. Por cuestiones obvias, compañeros, terminamos haciendo a la orina un caldo de cultivo que favorece la aparición de estas entidades. Y finalmente, compañeros, las metas se deben cumplir en 3 meses. Si no logramos meta con monoterapia, terapia dual o terapia triple, debemos escalarlas, ¿de acuerdo? Hasta lograr metas terapéuticas. Compañeros, les repito, esta es la diapositiva más rentable de toda la clase. Bien, compañeros, concluimos el tema de diabetes con los puntos en NAR. Empezamos con el fenómeno de Somogyi. El fenómeno de Somogyi, compañeros, es una elevación de la glucosa secundario a que tenemos una hipoglucemia. Acuérdense que tenemos hormonas contrarreguladoras. Así que el tratamiento para estos pacientes es reducir la dosis de insulina para que no bajen tanto los niveles de glucosa y no se eleven estas hormonas. Después tenemos el fenómeno del ALBA. El fenómeno del ALBA, compañeros, es algo que esto sí no podemos evitar. ¿Por qué razón? Porque es la elevación de la glucosa en las primeras horas de la mañana debido a que justo es cuando se eleva el cortisol. Y elevándose el cortisol, obviamente se eleva la glucosa. Ahora, pregunta de NAR, compañeros. En adultos mayores se recomienda la determinación de la tasa de filtración glomerular al menos una vez al año por medio de la ecuación CKD-EP. Pregunta de NAR. Siguiente punto. La disminución de la tasa de filtración glomerular se acelera del 20 al 40% en adultos mayores con diabetes. Sobrinos, debemos recordar que nosotros de por sí perdemos filtración glomerular conforme van pasando los años. Sin embargo, en adultos mayores con diabetes, este proceso se acelera aún más. Siguiente punto, muy preguntado, muy preguntado. La nefropatía diabética la podemos solicitar, o mejor dicho, la podemos valorar solicitando microalbúmina en orina. ¿Por qué razón, compañeros? Porque la microalbuminuria es el primer dato que se presenta en una nefropatía diabética. Pregunta de NAR, ¿de acuerdo? Por esta razón hay que solicitar microalbuminuria. Entonces, si tenemos un resultado menor a 30, compañeros, descartamos el diagnóstico. Pero si tenemos un resultado entre 30 y 300, debemos solicitar un nuevo estudio de 3 a 6 meses. Si tenemos un valor mayor a 300, confirmamos que existe una nefropatía diabética. Listo, compañeros. Entonces, así finalizamos con el tema de diabetes, pero obviamente tenemos que ver sus complicaciones. Y aquí tenemos dos principalmente: la cetoacidosis y el estado hiperosmolar. Nosotros tenemos la asociación que el estado hiperosmolar va de la mano con la diabetes tipo 2 y la cetoacidosis hace lo propio con la diabetes tipo 1. Sin embargo, aunque así sea, generalmente sí podemos encontrar un paciente con cetoacidosis con diabetes tipo 2 o un paciente con estado hiperosmolar con una diabetes tipo 1. Así que el parámetro del tipo de diabetes no sea lo que determine su diagnóstico, sino otros puntos que iremos mencionando. Bien, la cetoacidosis, compañeros, y el estado hiperosmolar
se parecen mucho a la hora del tratamiento. Prácticamente el tratamiento es idéntico. Sin embargo, las bases fisiopatológicas de cada entidad es distinto. Les explico a grandes rasgos. Por ejemplo, en cetoacidosis tenemos una triada, que es hiperglucemia, que aquí los niveles de glucosa no son tan altos, son niveles de glucosa de 250 a 300 aproximadamente. Pero esta hiperglucemia, compañeros, nos da a entender de que la célula no tiene la suficiente energía, ya que toda la glucosa se está quedando en la sangre. Entonces la célula tiene que ver vías alternas del metabolismo. Y aquí nos encontramos a la vía de las cetonas, en donde nosotros podemos descomponer ácidos grasos para generar energía, pero también se generan cuerpos cetónicos. El problema de los cuerpos cetónicos, compañeros, es que cuando estos se acumulan en una gran cantidad, generan acidosis metabólica. Y prácticamente la acidosis metabólica es lo que va a condicionar todos los cambios clínicos de los pacientes con cetoacidosis. Nos va a llevar a alteraciones del estado de conciencia, incluso al coma, o también a un estado en donde trataremos de compensar esta acidosis metabólica, como produciendo una alcalosis respiratoria. Por eso es que los pacientes aumentan su frecuencia respiratoria, tienen una respiración de Kussmaul, tratando de compensar esta acidosis metabólica, ¿de acuerdo? Eso con la cetoacidosis. Con el estado hiperosmolar, compañeros, el problema ahí es que la glucosa alcanza concentraciones sumamente altas, superiores a 600 miligramos sobre decilitro. ¿Qué nos va a provocar esto, compañeros? Que la sangre se vuelva hiperosmolar, de ahí el nombre, estado hiperosmolar. En términos coloquiales, que la sangre se haga espesa. Y eso va a terminar condicionando la clínica de esos pacientes. Pero bien, esas son las diferencias a grandes rasgos. Vamos a desarrollar la patología de cetoacidosis diabética. En primer lugar, va a ser más común en pacientes con diabetes tipo 1. Hasta el 40% de los pacientes con diabetes tipo 1 pueden debutar con una cetoacidosis. Y aprovechando que estamos mencionando ese punto, les voy a comentar una pregunta NAR que se hace constantemente, una pregunta trampa. Les van a poner a un paciente con cetoacidosis y este paciente con cetoacidosis no tenía el diagnóstico previo de diabetes. Así que la pregunta será, ¿qué estudio hay que pedirle a este paciente para confirmar que es diabético? La respuesta, compañeros, es ninguno. El paciente, por el simple hecho de tener una cetoacidosis o un estado hiperosmolar, según sea el caso, es más que suficiente para decir que ya tiene el diagnóstico de diabetes. No debemos confirmar ni solicitar otro estudio. Por el hecho de tener estas patologías, ya es diabético, ¿de acuerdo? Ahora, la tríada de la cetoacidosis ya se las explicaba: hiperglucemia, hipercetonemia y acidosis metabólica. Y compañeros, esta tríada va a ser muy importante para que nosotros podamos estadificar a nuestro paciente, porque tenemos una cetoacidosis leve, moderada y severa. Esto muy preguntado, compañeros, pero es muy fácil estadificar. ¿Por qué razón? Porque solamente necesitamos recordar dos parámetros: el pH arterial y el bicarbonato. El pH arterial, compañeros, si es una cetoacidosis leve, va a estar entre 7.25 y 7.3. Si es una cetoacidosis moderada, el pH va a ser de 7.24 a 7. Y si es severa, va a ser menos de 7, ¿de acuerdo, compañeros? Y el bicarbonato en leve va a ser de 15 a 16. Me pueden decir, pero es que la ADA 2023 dice que es 18. Sí, la ADA 2023, pero nosotros nos tenemos que basar por GPC y la GPC dice que es de 15 a 16. La moderada es de 10 a 15 y la severa es menos de 10, ¿de acuerdo? Con estos dos parámetros, sobrinos, ustedes pueden estadificar su cetoacidosis, que es de los datos más preguntados. Ahora, compañeros, ¿qué otros datos clínicos tenemos? Tendremos taquipnea, por lo que ya les comentaba. Trataremos de generar una alcalosis respiratoria para compensar esta acidosis metabólica. También tendremos deterioro del estado mental, dependiendo bastante del nivel del pH arterial. Por ejemplo, los que tienen un pH menor a 7 generalmente son pacientes
o ya obnubilados o en estado de coma. Los pacientes moderados están en confusión, están irritables, letárgicos, y los pacientes leves generalmente están conscientes, a lo mejor sí están un poquito irritables, pero generalmente no hay tantas alteraciones del estado de conciencia. ¿Qué otro dato podemos encontrar, compañeros? ¿O cómo nos van a plantear esta patología? Fácil, compañeros. El primer escenario clínico va a ser un paciente que te llegue de la nada en urgencias y forzosamente te tienen que dar los parámetros de pH, de glucosa y de bicarbonato. Y ustedes sabrán que lo que quieren que ustedes respondan es una cetoacidosis. Además de que forzosamente, para que sea cetoacidosis, les deben poner ese característico olor a cetonas, o por lo menos que las cetonas urinarias sean positivas para decir que es una cetoacidosis. El segundo escenario clínico, compañeros, va a ser de un paciente que ya tiene el diagnóstico de diabetes y que tuvo alguna infección, llámese de vías urinarias, llámese de vías respiratorias, y esta infección ocasionó que se generara esta complicación, esta cetoacidosis. Entonces van a ser los dos posibles escenarios clínicos. Ahora, una pregunta que se hace constantemente es el gol estándar de esta entidad. El gol estándar es el beta-hidroxibutirato, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a lo que probablemente sea lo más complejo del tema. Pero créanme, compañeros, para términos ENAR es muy sencillo. Todavía en el semi-intensivo, los que están en el grupo de estudio, nos dimos el tiempo de analizar, desarrollar, pero ya para estas alturas, compañeros, en esta fase intensiva, ya solamente hay que recordar lo más preguntado. Entonces, el tratamiento, compañeros, de una cetoacidosis va a tener dos pilares. El primer pilar y más importante, la hidratación. Segundo pilar, la insulina, obviamente. Entonces, basándonos de que el principal pilar del tratamiento es la hidratación en estos pacientes, desde su llegada debemos administrarles 1 litro de solución salina en 1 hora, ¿de acuerdo, compañeros? ¿Por qué razón? Porque generalmente son pacientes que están deshidratados y nosotros nos debemos asegurar que estén bien hidratados para que tengamos una buena perfusión a la hora de administrar la insulina. Es una de las razones del por qué a estos pacientes con cetoacidosis no debemos administrarles insulina subcutánea. Tiene que ser insulina IV. ¿Por qué? Porque su tejido graso está tan deshidratado, no tiene la suficiente irrigación, que si nosotros administramos la insulina no va a hacer ningún efecto. El problema es que cuando ya hidratemos bien al paciente, la insulina ahora sí va a llegar al tejido muscular y de esta forma va a condicionar una hipoglucemia muy grave. Por eso es que utilizamos insulina IV. Ahora, entonces, el paso número 1, a la llegada del paciente le metemos 1 litro de solución fisiológica. Después de esto, compañeros, vamos a solicitar toda la batería de estudios. Vamos a pedir VH para descartar alguna infección. Vamos a pedirle, obviamente, una química sanguínea para ver los niveles de glucosa. Vamos a solicitar, mucho más importante, una gasometría para ver los electrolitos, para ver el pH, el bicarbonato y con base a esto, compañeros, dar el tratamiento. ¿Cuál va a ser el tratamiento como tal? Lo seguimos dividiendo en 2 puntos: la hidratación y la insulinoterapia. La hidratación, compañeros, después de haber administrado el primer litro, debe ser de 250 a 500 mililitros por hora. ¿Qué tipo de solución vamos a aplicar, compañeros? Depende de los niveles de sodio sérico que nuestro paciente tenga. Sin meternos en tantas complicaciones, hay que calcular el sodio corregido. Si el sodio corregido está por debajo de 135, compañeros, debemos utilizar solución salina al 0.9% para tratar de lograr un equilibrio del sodio. Acuérdense que lo normal del sodio es que esté entre 135 y 145. Entonces, si tenemos un sodio corregido menor a 135, le damos solución salina al 0.9%. Pero si su paciente tiene niveles adecuados de sodio, es decir, entre 135 y 145, administraremos igual solución salina, pero esta vez
solamente al 0.45% para no provocarle una hipernatremia al paciente. Ahora, con respecto a la insulinoterapia, repito, esta debe ser en bomba intravenosa. Generalmente damos 0.1 unidades de insulina regular por kilogramo de peso en el paciente. Ahora, aquí lo complejo, compañeros, esto más para la vida diaria que para el ENAR, es que a estos pacientes no solamente hay que administrarles la insulina porque sí, también debemos cuidar los niveles de potasio. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros administramos insulina, los niveles de potasio empiezan a disminuir. Esto nos puede provocar una hipopotasemia y trastornos del ritmo cardíaco, y aquí podemos complicar al paciente. Por eso, compañeros, si el potasio que tienen sus pacientes es de menos de 3.3, no debemos administrar insulina. Lo primero que debemos hacer es corregir el potasio, y ya que tengamos valores adecuados, ahora sí, iniciamos la administración de insulina. Vuelvo a repetir, compañeros, la base de tratamiento de la cetoacidosis es la hidratación y en segundo término queda la insulina. Por eso es que no se prioriza darla de forma urgente hasta tener buenos valores de potasio y hasta que el paciente esté bien hidratado, ¿de acuerdo? Ahora, si los niveles de potasio están entre 3.3 y 5, debemos agregar cloruro de potasio a nuestra solución. ¿Para qué? Para evitar caer en una hipopotasemia. Ahora, si los niveles de potasio están por arriba de 5, no hay que dar ningún suplemento. Podemos administrar la insulina sin ningún problema. Ahora, compañeros, ya que nosotros hicimos esto, el siguiente paso es que cuando la glucosa empieza a disminuir a menos de 250, para evitarnos dos cosas. Primero, una hipoglucemia. Y la segunda, que la hipoglucemia termine liberando nuevamente hormonas contrarreguladoras que vuelvan a subir la glucosa. Para evitar estos problemas, después de que la glucosa baje a menos de 250 miligramos, debemos añadir solución glucosada al 5%. Repito, para evitar una hipoglucemia. Y finalmente, sobrinos, las metas de estos pacientes es una disminución de 50 a 75 miligramos de glucosa por hora con respecto a la concentración inicial. ¿Por qué razón, compañeros? Aquí viene una posible pregunta ENAR. La principal causa de muerte en niños con cetoacidosis diabética es el edema cerebral, pregunta de ENAR. ¿Y por qué sucede ese edema cerebral? Porque disminuimos las cantidades de glucosa de forma abrupta. Y esto es lo que termina condicionando ese edema cerebral. Por eso es que debemos disminuir solamente de 50 a 75 miligramos por hora, no más. Y eso, compañeros, es el tratamiento de la cetoacidosis. Ya solamente algunos puntos que deben conocer son los criterios de resolución. Estos van de memoria. Punto número 1, glucosa menor a 200, bicarbonato mayor a 18. Aquí la ADA 2023 menciona que es mayor a 16, pero para términos ENAR, mayor a 18. Una brecha aniónica menor a 12 y un pH venoso mayor a 7.3, el paciente se puede ir a casa. Se va a casa ya con el diagnóstico de diabetes y si no tiene insulina, hay que iniciarle insulina, ¿de acuerdo? Y compañeros, esto es lo más importante con el tema de cetoacidosis. Y compañeros, finalizamos con estado hiperosmolar. Del estado hiperosmolar, sobrinos, para empezar el tratamiento es el mismo que en cetoacidosis. En la primera hora le metemos 1 litro de solución salina al 0.9%. Después de la primera hora evaluamos el sodio corregido, menos de 135, solución salina al 0.9% para evitar una hiponatremia. Y de 135 a 145, solamente solución salina al 0.45% para mantener valores. Con respecto a la insulina, las dosis son las mismas, 0.1 unidades internacionales por kilogramo de peso hora. Y en el momento de que alcancemos una glucosa menor a 250, tenemos que iniciar con destroxa o glucosa al 5%. Con respecto a las metas, las mismas igual. De 50 a 75 miligramos es lo que hay que bajar de glucosa por hora. Pero bien,
El tratamiento entonces es el mismo. ¿Qué cambia, compañeros? Van a cambiar los criterios diagnósticos. Ya les mencionaba, en el estado hiperosmolar, la patología es precisamente porque los niveles de glucosa aumentan muchísimo. Aumentan a más de 600 miligramos sobre decilitro y esto condiciona a que se eleve la osmolaridad sérica a más de 320 miliosmoles. Y esto es lo que nos va a traer toda la clínica del paciente, que básicamente es una deshidratación, ¿de acuerdo? Muy importante recordar el valor de corte de osmolaridad sérica, más de 320 miliosmoles. Ahora, en estos pacientes, compañeros, podemos encontrar cetonas. Y aquí un punto que quiero que diferencien muy bien es que si ustedes ven que aparecen cetonas, no necesariamente vayan a responder que es una cetoacidosis diabética. No, como les digo, apliquen sentido común. Si tienen cetonas, busquen la alteración del pH, busquen que la glucosa no esté tan alta y confirmen de esta forma que sí es una cetoacidosis. Y en caso de que tengan cetonas, pero vean que tienen una osmolaridad mayor a 320, una glucosa mayor a 600, pues obviamente va a ser un estado hiperosmolar. El bicarbonato, compañeros, en estos pacientes va a estar bien. En estos pacientes no debemos tener alteraciones del pH, lo que sí podemos tener es un estado mental alterado por esta hiperosmolaridad que se está generando. Ahora ya sabemos que es más común en pacientes con diabetes tipo 2 y la triada de estos pacientes va a ser hiperglucemia severa, mayor a 600, hiperosmolaridad y una deshidratación sin cetosis. Pero les digo, ahí le ponemos asterisco porque a veces sí les ponen una cantidad de cetonas y por eso ustedes tienen que evaluar bien el caso clínico para ver qué les están preguntando. Ahora, diagnóstico y tratamiento, compañeros. Como les decía, es prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo que va a cambiar? Los criterios de resolución. Para que podamos dar de alta a estos pacientes, deben tener una osmolaridad menor a 310, una glucosa menor a 250 y deben recuperar el estado de alerta. Y las metas, compañeros, de reducción de osmolaridad son de 3 a 8 miliosmoles por kilogramo hora. ¿Cómo calculamos la osmolaridad, compañeros? Muy sencilla. La osmolaridad efectiva lo calculamos multiplicando el sodio por 2 y le sumamos a la glucosa entre 18. Por ejemplo, si tenemos, no sé, un sodio de 145 por 2 son 290. Y la glucosa, pongamos que está en 640. 640, compañeros. Entre 18 son aproximadamente 30, son como 33 puntos y algo. Entonces 33 más 290 serían 323. Así calcularíamos la osmolaridad. Y vean, en ese caso pasamos los 320 y decimos que estamos en un estado hiperosmolar. Y compañeros, así concluimos con el tema de diabetes y sus complicaciones. Y sobrinos, así concluimos la clase del día de hoy. Obviamente, y si les soy sincero, a mí no me gustó del todo cómo quedó la clase porque a mí me gusta extenderme un poquito más para explicar bien los escenarios clínicos, para explicar un poquito mejor la fisiopato, no porque se la tengan que aprender, sino que a mí me gusta que entiendan las enfermedades, porque no solamente se trata de memoria, sino también de razonar bien para que cuando nos pongan un caso clínico distinto a un caso clínico típico del libro, lo podamos responder sin ningún problema. Sin embargo, también es cierto, compañeros, que son más de 400 temas para el ENARP y que debemos estudiar de una forma inteligente. Entonces, tampoco da tiempo ver la fisiopato de todas las patologías, ni de profundizar en cada tema. Sería muy poco rentable e incluso sería hasta contraproducente. Por eso es que lo vimos de forma muy superficial. Así que, compañeros, a pesar de verlo de forma superficial, créanme que este es un muy buen repaso para que puedan contestar la mayor cantidad de preguntas posibles en el ENARP. Y sobrinos, ya saben, si quieren inscribirse aún al curso intensivo, todavía se pueden inscribir. Les dejo el link aquí abajo. Un fuerte abrazo a todos, sobrinos, cuídense mucho, nos estamos viendo.